Hola a todos, bienvenidos a Espacio Arquitectura. Nos encontramos en el Colegio de Arquitectos de Misiones en la ciudad de Posadas. Hoy vamos a iniciar un nuevo viaje y los invito a todos que nos acompañen. Mi nombre es Pablo Lucero y soy arquitecto. Conjugo mi vida laboral entre el ejercicio de la profesión y la docencia universitaria. El espacio es el protagonista de la arquitectura. Este programa brinda un espacio para analizar y difundir las características de la arquitectura provincial, regional y de otras latitudes. Me apasiona dilucidar la relación de la arquitectura con la historia, el arte y el diseño. Nos encontramos en el arco de entrada a la provincia de Misiones, que divide nuestra provincia de la vecina Corrientes, el arco de Itaimbé-Miní. En este momento iniciamos un viaje que va a recorrer las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe hasta llegar a la ciudad de Rosario. A partir de ahí vamos a hacer una serie de nuevos programas que los invitamos a compartir con nosotros. La provincia de Santa Fe está ubicada al este de la región centro del país, limitando al norte con Chaco, al este con el río Paraná que la separa de Corrientes y Entre Ríos, al sur con la provincia de Buenos Aires y al oeste con la provincia de Córdoba y Santiago del Estero. Integra la región del litoral junto a las provincias que se encuentran próximas al río Paraná y Paraguay: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Su población se aproxima a los 3.400.000 habitantes. Es la tercera jurisdicción más poblada de la Argentina, luego de las provincias de Buenos Aires y de Córdoba, siendo uno de los estados más densamente poblados del país. La superficie total que ocupa la provincia es de 133.000 kilómetros cuadrados. En su eje norte-sur tiene una longitud de 720 kilómetros y en su eje este-oeste alcanza los 380 kilómetros. Todo el territorio se presenta como una extensa llanura, en la que se puede disfrutar de su horizonte infinito y atardeceres indescriptibles. En Santa Fe se distinguen dos regiones geográficas bien definidas: la llanura chaqueña al norte, con características bien marcadas y más despoblada, y la llanura pampeana al sur, con más concentración de ciudades y pueblos, que integra la denominada Pampa Gringa. En la provincia de Santa Fe se encuentran numerosos arroyos y lagunas. El río más importante indudablemente es el río Paraná, que recorre la provincia en su límite este en toda su longitud de norte a sur, y fue durante mucho tiempo la principal vía de acceso al territorio. Además encontramos el río Salado y Carcarañá. Estos ríos inspiraron a artistas plásticos y a músicos que realizaron diversas producciones. Donde beben los sausales la luz del Carcarañá. Crecí como crece el peje a orilla de esta ribera, santafesino de veras del río Carcarañá. La provincia de Santa Fe está dividida políticamente en 19 departamentos y su ciudad capital es Santa Fe de la Veracruz, fundada por Juan de Garay en 1573. Es una de las ciudades más importantes de la República Argentina por su historia y contribución a la formación de la nación. Por otra parte, se destaca la ciudad de Rosario, populoso centro urbano del sur provincial, desarrollado para aprovechar plenamente su puerto. Otras ciudades importantes son Rafaela, Venado Tuerto, Cañada de Gómez, Villa Constitución y Reconquista. Santa Fe, junto con Córdoba y Buenos Aires, es una de las provincias que más aportan a la economía de Argentina. En sus orígenes, lo que hoy es la provincia de Santa Fe fue un territorio habitado por grupos de nativos organizados en tribus. Así, encontramos a los tobas, guaraníes, mocovíes, pilagás,
guaycurúes y querandíes. Se completa el panorama de habitantes originarios con los aviporones, timbúes, mocoretaes y corondas. Estos pueblos fueron nómades y su economía de supervivencia era la caza, la pesca y la recolección de frutos. El primer asentamiento europeo data de 1527, con la fundación del fuerte de Santi Spíritu por iniciativa de Sebastián Gaboto, en la confluencia de los ríos Carcarañá y Paraná. Este fuerte fue destruido por los pueblos originarios como rechazo a la colonización. $50 años después, por orden del gobernador de Asunción, Juan de Garay fundó la ciudad de Santa Fe en 1573. Posteriormente, se resolvió trasladar la ciudad a su lugar actual. Luego de creado el Virreinato del Río de la Plata en 1776 y de la Revolución de Mayo en 1810, Santa Fe continuó dependiendo de Buenos Aires hasta 1815, cuando designó a su propio gobernador, Francisco Candioti, luego de una larga lucha para lograr su autonomía. En 1819, Estanislao López, considerado el patriarca de la Federación, aportó la primera Constitución de Santa Fe. De esta manera, la provincia se convierte en la primera de la Argentina que contó con una constitución propia. Años más tarde, Santa Fe fue sede de la Convención Constituyente que redactó la Constitución Nacional en 1853, luego de la derrota de Rosas el año anterior. Durante el mandato de Juan Pablo López, se adopta la nueva Constitución Nacional. Luego de la organización nacional, la provincia de Santa Fe vivió un período de armonía, solo alterada por fuertes contiendas electorales entre las dos corrientes políticas, la federal seguidora de Urquiza y la nacional o liberal seguidora de Mitre. Y ahora estamos a punto de entrar a la autopista que nos vincula con la ciudad de Rosario. Fueron las primeras autopistas que se construyeron en la Argentina fueron Buenos Aires-Rosario y Rosario-Santa Fe, a la que nosotros vamos a acceder ahora. En lo que respecta a vías de comunicación, la provincia está surcada por varias rutas nacionales y diversas rutas provinciales. En el sistema vial se destacan la autopista Rosario-Córdoba y la autopista Santa Fe-Rosario. La vía que estamos transitando en este momento rumbo a la ciudad de Rosario se denomina Brigadier General Estanislao López y tiene una longitud de 157 kilómetros. Su diseño geométrico responde a suaves curvas que contribuyen a disminuir la monotonía en un terreno completamente plano. Para enriquecer las visuales,
se han operado acertadas intervenciones paisajísticas en distintos puntos de su trazado. El ancho de zona de camino es de 150 metros, lo cual contribuye a la seguridad y facilita futuras ampliaciones. El cantero central mide 12 metros de ancho. Los nudos viales de acceso son del tipo doble puente y se encuentran iluminados. La autopista fue construida entre 1964 y 1972. Vamos a encontrarnos con el arquitecto santafesino Rubén Chiapero, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe, sede Posadas, para que nos refiera las características de la arquitectura de la provincia de Santa Fe. Rubén, la provincia de Santa Fe registra una historia muy larga y muy interesante en cuanto a arquitectura, toda la parte histórica en distintos periodos, ¿no? Santa Fe tiene una historia de varios siglos, con la particularidad de que el asentamiento español fue siempre en la ribera del río Paraná. Hacia el interior, recién en el siglo XIX, con la colonización agraria, se comenzaron a poblar las tierras que estaban todavía bajo el dominio aborigen. También hay una parte importante de la historia de Santa Fe, que es la ocupación del norte de las tierras por la forestal, y de esa época quedan algunos poblados. El problema que tienen los pueblos forestales es que cuando se van los ingleses desarman todo y se llevan todo. Entonces como que no dejaron las fábricas. Nada, no dejaron testimonios fuertes arquitectónicos. Sí quedan en pie los galpones más, pero ya todo lo que era desarmable y transportable se lo llevaron. En 1573 se funda en lo que hoy es el paraje que se le denomina Santa Fe la Vieja o Callastá. Claro. 80 años después se traslada al sitio actual, y de esta etapa Santa Fe es una de las pocas ciudades que quedan sus restos, digamos, de traza con las bases de los edificios. Claro, que siguen las leyes de India, digamos. Exacto. Esas normas que se simplifican con el modo de operación que tenían para trazar, que era cordel y escuadra. O sea, simplemente con una escuadra para marcar el ángulo 90 grados y un cordel se trazaba toda la ciudad. Cuando se empieza a construir en la zona de Callastá, se construyen las iglesias más importantes, el Cabildo y la iglesia matriz, como las casas de los vecinos también principales. Al trasladarse al sitio actual, la ciudad se muda con los materiales también que puede recuperar, y van quedando solamente los muros de tapia. Como es tierra cruda, con el tiempo se fueron disolviendo, se hicieron como unas lomadas porque se van cubriendo de tierra, y recién en la década del 40 del siglo XX, el doctor Zapata Goyán comenzó la excavación del sitio donde se tenía noticia de que había estado la fundación. Se había colocado en la década del 30 un monolito y demás indicando que ahí se había fundado la ciudad, pero los vestigios más importantes del periodo hispano están en Santa Fe trasladada, que toma el nombre de Santa Fe de la Veracruz. De la Veracruz, exacto. O sea, oficialmente la ciudad de Santa Fe de la Veracruz. En la ciudad de Santa Fe tenemos bien marcados los distintos periodos de la arquitectura, el periodo hispano, con las dos casonas muy grandes que quedan restos, pero fueron muy importantes en su época, la de los Díaz Andinos, la de la familia de los Saldados, y luego la casa de Brigadier López, que en realidad era la casa del suegro, que fue el protomédico Rodríguez, fue el primer médico de Santa Fe realmente. Y que subsiste hasta ahora, que con serios problemas de mantenimiento, pero subsiste. Claro, esas son las casas de la época colonial, digamos. Esas son del periodo bien de hasta el siglo XVIII. El siglo XIX se completó el Cabildo, que luego se demolió a principios del XX. Fue una verdadera pena eso, sí, realmente. porque justamente en ese Cabildo se juró la Constitución de 1853. Claro, ya el Cabildo había sido modificado y había sido reemplazado al estilo español por un estilo más italianizante. Sí, con algunos toques franceses cuando le agregaban la torre, porque el Cabildo nunca tuvo torre, porque tanto el Cabildo como la iglesia matriz, que hoy es la Catedral de Santa Fe, se inscriben dentro de lo que sería las tendencias neoclásicas en el Río de la Plata. Claro.
Entonces, de esa época queda solamente la iglesia matriz, y ya después, siglo XIX, comienza toda la renovación con la Casa de Gobierno actual, que es de 1905, que es una de las mejores edificaciones para Estado provincial, que ya es de la época o de la vertiente del eclecticismo híbrido entre francés e italiano, que caracteriza generalmente las casas de gobierno, o sea, como la Casa Rosada, que también es un híbrido, también la de Santa Fe, pero tiene un proyecto más interesante en cuanto a resolución plástica a la fachada, y otras casas de gobierno de la nación. También hay esta idea de hibridación franco-italiana. Y luego lo que tenemos en Santa Fe, ya empezando el siglo XX, la introducción de digamos, los movimientos modernos y la tendencia de ese racionalismo más cercano a Estados Unidos, que a la Bauhaus, con el edificio de la municipalidad. La municipalidad sí es un edificio racionalista, o sea, una especie de elefante blanco, que hoy todavía funciona, o sea, con muy buen criterio de emplazamiento y demás. Fue durante mucho tiempo un hito dentro de la ciudad. O sea, la década del 30, que tenga 12 pisos aproximadamente, era toda una gran novedad. Claro, como que el Estado quería manifestar su presencia con edificios de gran categoría, digamos. Sí, siempre fue la idea de los estados, desde provincial, nacional o municipal, destacarse dentro de la provincia como factor de poder. De poder, un Estado poderoso. En cuanto a la arquitectura colonial, los primeros edificios erigidos en Santa Fe, uno de ellos el Cabildo, fueron construcciones muy precarias, con paredes de tapia y adobe, techos a dos aguas, de caña y madera. Con el correr del tiempo se fueron afianzando y diversificando las obras de arquitectura, con influencia española, pero con innovaciones practicadas en la zona. Se destacan, dentro del periodo colonial, las tipologías religiosas, como la iglesia de los jesuitas del siglo XVII, la iglesia matriz de Santa Fe, la iglesia y convento de San Francisco y otras. De las viviendas sobresalen las residencias de las familias patricias, como los Aldao y la casa de Estanislao López. También han existido testimonios edilicios muy interesantes dentro de la producción popular. Ejemplos destacados de arquitectura se encuentran en el medio rural, tanto en cascos de estancias como en establecimientos de campo. Se destaca la estanzuela de Chahue, construida en las cercanías de la ciudad capital a comienzos del siglo XIX. La ciudad capital se fue trazada a Cordel y Escuadra. Esa idea del damero se trasladó también a las colonias agrícolas. Del oeste de Santa Fe también se trasladó a las colonias pecuarias del sur, porque la zona de Rosario mutó de la agricultura a la cría de ganado. A la ganadería. Entonces, igualmente las colonias tenían necesidad de un núcleo urbano de servicio, y también esa idea de la cuadrícula con manzanas regulares se trasladó prácticamente a toda la provincia. Y en las ciudades del siglo XIX hay una situación muy particular, que es las grandes dimensiones que tienen los elementos urbanos. Claro, tiene una escala muy grande para ser poblados tan pequeños en su momento. En el caso de las colonias agrícolas, hasta la década del 60 del siglo XX, que habían quedado un poco como sobredimensionada. Claro, parecía sobredimensionada, pero si uno se pone a ver la relación de los anchos de calle con el uso del transporte, ahí ve que la calle está respondiendo más a la introducción de los carruajes europeos. En este periodo se inserta en el medio el estilo neoclásico italiano, que entra a competir con la arquitectura española.
Luego de sancionada la Constitución Nacional en 1853, comenzó para la provincia de Santa Fe una etapa de grandes cambios políticos, sociales y económicos. La llegada de los inmigrantes europeos produjo la diversificación de la población. La gran mayoría de los nuevos habitantes fueron italianos, seguidos por españoles. Se destacó además la presencia de suizos, alemanes, sirios, libaneses, judíos y de contingentes de múltiples nacionalidades. El impulso del modelo agroexportador, el ferrocarril y el consecuente surgimiento de pueblos en torno a las estaciones y la construcción de puertos repercutió en el campo arquitectónico. Este nuevo escenario provocó modificaciones más que significativas en la vida y la historia de nuestro país. De esta manera, las viejas construcciones coloniales y postcoloniales fueron desapareciendo para dar paso a las estructuras realizadas según el eclecticismo o mezcla de estilos vigente en el periodo comprendido entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que expresa el espíritu cosmopolita del momento. De esta manera se van a construir diversos edificios públicos en la ciudad de Santa Fe, Rosario y otras localidades. Entre ellos figuran la Casa de Gobierno de la provincia, algunas municipalidades, jefaturas de policía, edificios destinados a la educación y diversas funciones públicas. Estos estilos arquitectónicos se ven reflejados en emprendimientos de carácter privado, como importantes residencias y otras. Para que nos ilustre sobre las características de esta arquitectura, entrevistamos al arquitecto rosarino Oscar Parker. Santa Fe es una provincia muy particular, muy extensa, tiene una gran división norte-sur, en realidad, sí. Y eso repercute en el campo arquitectónico. Sí. Mira, yo lo que más he vivenciado la zona sur de Santa Fe, básicamente más que todo Rosario, porque es la ciudad donde nací. Y bueno, de Rosario te diría que lo típico en la época de los inmigrantes eran las casas de chorizos, con los dos patios, el patio principal y el patio de servicio, los dormitorios uno atrás de otro. Y bueno, y por otro lado la arquitectura de los grandes palacios que se construyeron en Rosario, el Palacio Rabanella, el Palacio Fuentes, y edificios importantes que fueron realizados con arquitectos franceses, italianos. La arquitectura de los ferrocarriles, hecho por los ingleses, es muy interesante. Es muy lindo de ver. Que todavía se mantiene muy bien eso. No solo que se mantiene muy bien, sino que fueron puestos en valor y cambiados de uso. O sea, lo que eran galpones del ferrocarril fueron convertidos en shopping, una belleza alucinante. Rosario tuvo un cambio porque Rosario era una ciudad agroexportadora, o sea, el puerto de Rosario y toda la costa de Rosario era del puerto. Y la gente no tenía acceso al río. Se libera la costa, la ciudad gana la costa, y todos los galpones, etcétera, etcétera, que eran del ferrocarril pegado al puerto, fueron recuperados para la ciudad y para la gente. Es muy interesante de ver cómo se ha trabajado y cómo se mantiene, porque son obras que tienen 100 años, 100 y pico de años, y realmente están impecables como el primer día. Hay un túnel que se recuperó para la ciudad, que era un túnel ferrocarrilero, y bueno, ahora sirve para enlazar la costanera. Las cúpulas de Rosario, de esos palacios, son muy interesantes de ver. Los hospitales. Realmente Rosario es una ciudad muy rica arquitectónicamente. El Parque Independencia, nuestro querido Monumento a la Bandera, que fue inaugurado en 1857, la obra del arquitecto Guido. 1957. 1957. Hay edificios, hay la Torre Mauí, por ejemplo, creo que tiene 144 metros, creo que es la quinta a nivel nacional en cuanto a altura, con 44 pisos.
se ha hecho un polo de desarrollo de edificios de altura muy, muy importantes. Y bueno, hay obras, tenemos una obra de Oscar Niemeyer, el Paseo de la Música o Parque de la Música, Sí. es muy linda. La localidad de Esperanza es poblada al amparo de la promoción de la inmigración establecida por la Constitución Nacional, lugar donde los colonos europeos comenzaron a establecerse en la llanura santafesina hasta convertirla en la Pampa Grande. En 1861, Esperanza se convirtió en la tercera ciudad del interior de la provincia y por eso cuenta con el tercer consejo municipal creado luego de las ciudades de Santa Fe y Rosario. Es llamativa la producción de los edificios públicos a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, tal el caso de la Municipalidad de Esperanza, que se construyen prácticamente en medio del campo. Por otra parte, se destaca la acción del alemán Guillermo Lehmann, empresario y periodista, que establecido en Esperanza en la segunda mitad del siglo XIX, se dedicó a la colonización de la zona oeste de la provincia, fundando 16 localidades, entre ellas Rafaela, Pilar, Humberto Primo, Aurelia, Susana, María Juana y otras. Las localidades por las que pasó el ferrocarril, como por ejemplo Rafaela, se convirtieron en prósperas ciudades. En tanto, los pueblos que no fueron beneficiados por este importante transporte no llegaron a desarrollarse. Sin embargo, todos estos poblados contaron con un importante y visionario trazado urbano, inspirado en el urbanismo neoclásico. El núcleo lo constituye una importante plaza de 4 manzanas, de las que parten 4 avenidas hacia distintas orientaciones, dentro de una disposición en damero a ultranza. Es sorprendente el orden y la acertada escala urbana de estas localidades. A partir de esa idea de que van a venir los europeos, que primero llegan a Esperanza en 1856, y a partir de eso se van trasladando distintas oleadas a las colonias que también estableció Lehmann, uno ve que las calles son aproximadamente 20 metros de ancho. Claro, Lehmann fue el fundador, Guillermo Lehmann, que vivía en Esperanza, claro, y a partir de ahí empieza a fundar 16 colonias, creo que claro, funda. Son 14 colonias que él gestiona. Y la primera colonia que en terrenos propios de él que establece es la colonia Pilar, que está al oeste de Esperanza. Y Lehmann llegó a Buenos Aires, era muy emprendedor, bastante importante en cuanto al manejo de los negocios, y vio en la colonización un negocio muy importante y crea su propia compañía de colonización. Entonces él gestiona primero en tierras propias y después en tierras de terceros las distintas colonias que se fueron estableciendo en el oeste. La última colonia que se estableció fue en 1881, que es Rafaela. Claro. Por eso que se la considera como ciudad joven. Y hacia el sur, bueno, toda la colonización que viene desde el puerto de Rosario impacta también en cuanto a su arquitectura. O sea, si bien Rosario tiene una impronta muy del siglo XIX, siglo XX, por no tener demasiado desarrollo en el periodo hispano, pero sí tiene sus raíces en ese periodo. Pues se genera a partir de una capilla dedicada a la Virgen del Rosario y a pulpería, a donde iban a aprovisionarse los habitantes de la zona. Pero la primera colonia agrícola del país es San Pedro, que está en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que San Pedro tuvo muy poca duración en referencia a Esperanza. Esperanza, desde que se inició, siguió consolidándose, y llegó un momento en que el paisaje urbano de Esperanza es llamativo, porque uno ve la ciudad con una escala doméstica, en donde aparece la municipalidad como un gran palacio. Un gran palacio. Que fue implantado en el medio del campo, eso. Claro. Bueno, ahí aparecen las famosas plazas de 4 manzanas, que siempre nos ha llamado mucho la atención porque esas plazas están enormes. Y
Pero lo interesante es que a medida que empezó a producir el campo y generó excedentes, esos excedentes se volcaron a una industrialización. Por ejemplo, destilerías, entonces para producir alcoholes, la curtiembre. Y cuando uno mira el paisaje urbano de fines del siglo XIX a principios del XX, ve esa escala doméstica donde sobresale la municipalidad y las torres de las chimeneas. Claro. Es casi como la reproducción pampeana de la revolución industrial. En las primeras décadas del siglo XX se registra un notable crecimiento poblacional en distintas ciudades de la provincia, sobre todo en la capital y en Rosario. La consiguiente expansión de la mancha urbana se produce de un modo relativamente fragmentario y disperso. A partir de la década de 1930, la Argentina asiste a una primera modernización en las formas arquitectónicas, que muestran una particular densidad y carga de significación en diversos aspectos. Esta corriente se refleja en la provincia de Santa Fe, donde la arquitectura moderna se va insertando en los diferentes paisajes urbanos, en un periodo de 20 años entre 1935 y 1955. La obra pública moderna presenta una particular significación. En este contexto se destacan los edificios de correos y telecomunicaciones y los nuevos edificios escolares. Una obra muy importante de Santa Fe es el correo. Sí, el correo nacional es un desarrollo hecho por oficinas del Estado, o sea, por arquitectos que trabajaban en el Estado, y sigue las líneas del movimiento moderno, digamos, más cercano a Le Corbusier. O sea, el gran basamento, la placa, pero realmente es un edificio excelente donde se conjugan lenguajes netamente corbusieranos con algunas otras improntas, como por ejemplo los mosaístas, que aparecen con las venecitas, aunque no son mosaicos, pero aparecen esas ideas en los brisolets y demás, o sea que es un edificio muy valioso. Llama mucho la atención aparte. Sí, y además era dentro del perfil del centro de Santa Fe también, sobresalía el correo, hasta la década del 60, el correo, la municipalidad, y un viejo hotel que también se construyó en la década del 10 más o menos, el Ritz, que estaba un poco más al norte, y bueno, ese fue un hotel de 8 plantas aproximadamente. Claro. Pero realmente una ciudad baja en cuanto a su edificación, pero los puntos de altura realmente son muy importantes. Claro. Y para terminar, Rubén, ¿cómo verías el panorama de la arquitectura actual en Santa Fe? Hubo muchos cambios, digamos. Sí, hay muchos cambios, hay la posibilidad de, en este momento, Santa Fe también la ciudad sumó arquitectura de autor, el Estado provincial lo contrató Mario Corea, que diseñó varios hospitales en toda la provincia, pero en Santa Fe principalmente el nuevo Hospital Iturraspe, más lo que se le llama el SEMAFE, que sería un centro médico de asistencia inmediata y que está proponiendo, digamos, una mirada a la arquitectura moderna con las nuevas tendencias, ¿no? A nivel general se nota también la obra individual, o sea, la obra más pequeña. Quizás el edificio en altura no llegue a tener unos diseños que sean demasiado vanguardistas, pero en la obra unifamiliar o de pocas unidades sí se nota en las nuevas generaciones de los arquitectos, ¿no? O sea, cómo la arquitectura ha comenzado a trabajar con los nuevos paradigmas, pero a su vez amalgamándose de tal forma de que uno no se encuentra con que, bueno, apareció algo totalmente extraño, sino algo que se va conjugando con esa trama de ciudad hispana que después se transformó en ciudad liberal, después de liberal se pasó a cierto rasgo moderno y ahora cierto rasgo posmoderno, y bueno, y así continuamos con la trayectoria. Por otra parte, el lenguaje moderno irrumpe en el ámbito de la vivienda. Se realizan nuevos barrios y se proyectan varios edificios
de departamentos y viviendas individuales. De esta manera, en contraposición a las construcciones tradicionales y otras con ornamentación decimonónica, van apareciendo líneas rectas, volúmenes netos y soluciones racionales, que privilegian la función sobre la forma. Son notorias las transformaciones del perfil urbano a través de estas nuevas formas arquitectónicas que se producen hasta los años 70. A mediados de la década comienzan a aparecer en los ámbitos urbanos edificios de estilo posmoderno. Estos presentan por lo general una composición simétrica e incorporan elementos históricos. A partir de la instauración de la democracia en 1983, se realiza un plan para rescatar la costa del río Paraná, sobre todo en la ciudad de Rosario. Se revitalizan diversos espacios públicos y se refuncionalizan los edificios de ferrocarril, depósitos y usos agroindustriales. Con esta intervención se recupera el paisaje del río y se garantiza la conexión de la ciudad con el marco natural primigenio. Resulta muy positivo el rescate de estas viejas estructuras que pasan a tener nuevas funciones, como museos, centros comerciales, centros culturales y otros, acordes a la vida actual. En los últimos años se ha producido una significativa expansión de la construcción en ciertos sectores y la aparición de diversas torres próximas a la costa del río Paraná. Como hemos podido comprobar, la provincia de Santa Fe registra un importante y variado patrimonio arquitectónico de distintas épocas. La ciudad desde el periodo colonial, Rosario y otras ciudades desde una época más moderna. Además, existe un factor importantísimo vinculado al paisaje, al río, la pampa húmeda, la expansión ferroviaria y portuaria que se ha producido en la provincia. También la parte rural de las estancias y colonias. El patrimonio industrial es sustantivo en la arquitectura de Santa Fe, ya que tiene que ver con las estructuras portuarias y ferroviarias. Finalmente llegamos a Rosario. Estamos entrando por la calle Córdoba, varias cuadras más allá se convierte en el centro, en la peatonal y termina en el Monumento a la Bandera y en el río. Esta es la vía estructurante de la ciudad, está muy iluminada por suerte, muy linda. En esta travesía vimos algo de Misiones, el paisaje de Corrientes, la provincia de Entre Ríos, parte de Santa Fe y ahora de esta gran ciudad del sur santafesino. Nos encontramos al frente del Monumento a la Bandera, que estaremos recorriendo y les mostraremos todo esto que es sumamente interesante en el próximo programa. Los esperamos, no se lo pierdan.